Bienvenidos a todos, bienvenidos sean a este martes de salud en donde hoy tengo el privilegio de estar compartiendo acerca de este descubrimiento científico, como lo decía Cristian. Esto es algo que en verdad va a revolucionar la historia, literal va a tener un antes y un después, así como sucedió con el factor de transferencia que todos o la mayoría de los que ya hemos consumido el factor de transferencia hemos escuchado estas conferencias y hemos visto que el descubrimiento científico del factor de transferencia tiene más de 70 años, nace en 1949 y de ahí For Life en el 98 llega con la tecnología, con la infraestructura a patentar este descubrimiento, principalmente la extracción y el desarrollo científico para ponerlo a consumo humano. Y de ahí hemos ido evolucionando, creciendo. Obviamente la tecnología, también los avances científicos nos han dado esta capacidad de hoy poder estar hablándote acerca de esto, que es Transfer Factor Max. Pero quiero que tú, antes de comenzar con la información, antes de detallarte qué es y qué hace Transfer Factor Max, quiero que tú puedas tener bien claro eso. Quiero que tú puedas tener en tu conciencia, en tu mente y en la seguridad de tu corazón que For Life es un laboratorio que está no a la vanguardia, está 10 años, 20 años por delante de cualquier otro laboratorio científico enfocado a la salud. Y lo mejor de todo es que lo tenemos con nosotros. Nosotros podemos adquirir sus productos, nosotros tenemos al alcance lo que For Life está haciendo para nosotros. Así que espero que puedas aprovechar todo esto materializándolo en tu salud, es decir, consumiendo el producto, no hay de otra, consumiendo el producto, porque de nada sirve que a lo mejor tú tomes 300 capacitaciones para saber si el factor de transferencia, lo que sea, si no te lo consumes. La única forma de saber si funciona o no es consumiéndolo, pero con esa seguridad de que For Life verdaderamente es un laboratorio que de verdad cuenta con la tecnología de última generación para que nosotros podamos estar consumiendo y hablando acerca de lo que hoy en esta noche vamos a hablar, que es nada más y nada menos que de Transfer Factor Max, el descubrimiento inmunitario más reciente y de amplio espectro, más potente que existe en el mercado para tu sistema inmunológico. Así que vamos a comenzar primero un poquito con historia, ¿verdad? Como te lo mencionaba, en el 98 llega For Life con la fórmula clásica de factor de transferencia, es decir, es únicamente la extracción de las moléculas del calostro bovino, es solamente la extracción del factor de transferencia directamente del calostro. Pero obviamente con el paso del tiempo y la tecnología, en el 99 se patenta la famosa Three-Factor Fórmula, que es de la que igual hoy te voy a hablar un poquito. Hoy vamos a aprender mucho, ¿eh? Así que espero que tengas donde anotar. Es más, te invito a que también incluso puedas poner tu teléfono celular en horizontal. Si tienes bloqueada la función de giro de pantalla, desbloquéala para que tu pantalla se pueda girar de manera horizontal y puedas ver mejor las letras. De todas maneras, yo ahorita te lo voy a explicar todo, así que ten donde anotar porque esto va a estar muy interesante. Entonces, en el 99 llega la Trifactor Fórmula, es decir, se dan cuenta, For Life descubre que no nada más el ser humano es compatible con el factor de transferencia del calostro o de las vaquitas, sino que también somos compatibles con el factor de transferencia de la yema de huevo y otros péptidos que estaban por ahí. Así que por eso se crea la Trifactor Fórmula, que ahorita te voy a hablar más sobre eso. Luego de ahí viene la Trifactor Fórmula Plus, el que todos conocemos como el Plus, el factor de transferencia Plus, que es aquí en donde, pues bueno, ya tiene un refuerzo mucho mayor, etcétera. Y al día de hoy, 2026, es que llegamos a Transfer Factor Max, no nada más con todo lo que ya traíamos anteriormente con el factor de transferencia plus, todo esto, sino ahora con el Phyto Factor, que es por eso que se considera como un descubrimiento científico, ¿sale? Porque el Phyto Factor antes no existía, literalmente, y no lo vas a encontrar en ningún lado, que es otro tipo de factor de transferencia que se extrae directamente de las plantas, principalmente de la semilla de una planta en específico que ahorita te voy a decir y se considera un factor de transferencia vegetal. ¿Ok? Entonces, así es como For Life ha ido evolucionando en la ciencia desde el 98 hasta el día de hoy y solo por hablar de los factores de transferencia. Aquí podríamos hablar también del Reovida, del Renuvo, del Age Pro, todo del Gold Factor, tantas y tantas cosas que hay, pero que ahorita nos vamos a enfocar específicamente en Transfer Factor Max. Pero primero, antes de que te explique qué es el Max y cómo funciona, tienes que entender la base de For Life.
que son los factores de transferencia. Pero hay tres tipos de factores de transferencia que For Life tiene y aquí vamos a ir incluso rompiendo muchas dudas o muchos mitos que a lo mejor habías escuchado por allá afuera acerca de que si el factor de transferencia de Inmunotech o que si el factor de transferencia del Politécnico o de no sé, ¿verdad? Que hoy hay tantos, que si el cocodrilo, quién sabe qué, bueno, hoy lo vas a poder comprender mejor. Y For Life específicamente cuenta con tres tipos de factor de transferencia. Y cuando digo tres tipos, hablo de extracciones, ¿ok? Y ahí tú los puedes ver. Ultrafactor, Nanofactor y Ovofactor. Dice, los factores de transferencia provenientes del calostro bovino que usa For Life son sometidos a procesos de filtración patentados para obtener ultrafactor y nanofactor, que son estos dos primeros, lo que hace posible que cada cápsula contenga billones de factores de transferencia. Es decir, a través de la nanofiltración que For Life usa con su bio y nanotecnología, con esos aparatos impresionantes que tienen la capacidad de generar hasta 1 millón de cápsulas al día. Imagínate, es 1 millón de cápsulas diarias. Es una tecnología impresionante. Es así como entonces llegan al Ultrafactor y Nanofactor, que en este caso se encuentran específicamente en el calostro bovino, es decir, en la leche de la vaca, pero principalmente el calostro, ¿ok? Luego llega Ovofactor, que es un concentrado patentado de igual manera de proteínas y otros péptidos de la yema de huevo de gallina. Estas singulares moléculas han demostrado contribuir al funcionamiento del sistema inmunológico, complementando la información que proporcionan los factores de transferencia provenientes del calostro. Ahorita incluso vamos a hablar también más a fondo de esto, cómo es que los factores de transferencia pueden tener diferentes funciones. Y esto es nada más y nada menos porque cada tipo de factor de transferencia va a alimentar o va a impulsar diferentes tipos de células inmunitarias. Y ahorita lo vamos a ver, pero primero te tiene que quedar claro que la base de For Life, como surgió todo, esta compañía y el descubrimiento de los factores y todo, fue gracias a esto. Y debes de saber que está patentado, ¿ok? No vas a encontrar Ultrafactor, Nanofactor y Ovofactor en ningún otro lado. Ahí se me fue una L, es Ultra, no Ultra, es Ultrafactor, Nanofactor y Ovofactor. ¿Ok? Entonces aquí ya empezamos a entender las grandes diferencias que pues pueden haber con otros productos y ahorita lo vamos a dejar más claro. Ahora bien, vamos a comprender algunas diferencias clave entre los productos para poder comprender mejor el beneficio de Transfer Factor Max. ¿Por qué se llama Max y por qué verdaderamente voy a tener un máximo beneficio o un beneficio mayor al consumir este producto? Entonces, primero vemos que el factor de transferencia avanzado, su fórmula básicamente es la Trifactor Fórmula. O sea, no tiene nada más que Three-Factor Fórmula, que es lo que te acabo de enseñar. El Nanofactor, Ovofactor y Ultrafactor. Tiene 600 miligramos de esta fórmula por porción. Del lado derecho estás viendo la porción recomendada de cada producto. Obviamente, recuerda que esa porción es la dosis, digamos, sugerida. Sin embargo, no es una dosis correctiva. Al final voy a hablarte de eso. Esas dosis que estás viendo ahí son solamente las dosis para que tú alcances los miligramos o alcances a tener la porción indicada de los ingredientes que estás viendo ahí. Sin embargo, ya si una persona tiene algún diagnóstico o algo así, como todos hemos visto, ¿verdad? Pues hay que ajustar dosis. Pero bueno, tú con dos capsulitas de factor de transferencia avanzado estás teniendo los 600 miligramos de la Trifactor Fórmula. Este factor de transferencia, que solo tiene la Trifactor Fórmula, tiene una cobertura aproximada del 40% de las células inmunológicas. Son muchas las células que habitan en tu cuerpo, incluyendo las células inmunitarias, ¿ok? Entonces el avanzado solo cubre hasta el 40% aproximadamente. La fuerza que nos da este factor de transferencia es del 283% y en los más recientes estudios clínicos se demostró que el factor de transferencia en cualquiera de su presentación, es decir, en el avanzado, en el plus, en el max, en el boost, en el Rio Vida, en cualquiera de su presentación, siempre y cuando tú estés consumiendo la dosis de 600 miligramos, va a activar tu sistema inmunológico en las primeras 2 horas, ¿ok? Entonces, como con esta porción estamos consumiendo los 600 miligramos, factor de transferencia avanzado activa en 2 horas tu sistema inmune. Pero ¿qué pasa con el plus? Pues ahí lo vemos obviamente que está con una formulación mayor, ¿verdad? Contiene 300 miligramos de la Trifactor Fórmula, en este caso tiene un poquito menos,
¿Por qué? Porque está reforzado. Está reforzado con 10 miligramos de zinc y una mezcla exclusiva de superhongos, que son los famosos hongos shiitake, maitake, agaricus y cordyceps, ¿ok? Estos superhongos que han sido también estudiados por muchos años son los que hacen que se convierta en el plus. ¿Por qué? Porque justo esos 10 miligramos de zinc y esta mezcla de superhongos le dan el plus al factor de transferencia para que la fuerza se dispare y obviamente para que la cobertura hacia las células inmunológicas, en este caso, se convierta en una cobertura aproximada del 60%. Entonces, del 40% con el avanzado, subimos a un 60% de cobertura porque se está reforzando con el zinc y con la mezcla exclusiva de superhongos. Cabe mencionar que el plus aquí ya cuenta con el ingrediente del IP6, que es el hexafosfato de inositol. Ahorita vamos a hablar sobre esto, tú no te preocupes. Ahorita solo te quiero dar el contexto previo para que podamos entender entonces los ingredientes y los funcionamientos. Al igual que todos los factores de transferencia, ojo, solo los de For Life, ¿eh? Solo los de For Life. Con 600 miligramos tienen la capacidad de activar el sistema inmune en 2 horas. Recuerda, esto es por la formulación de la Trifactor Formula. Esto es por el nivel de tecnología que usa, porque se absorbe de una manera diferente en el cuerpo, tu cuerpo lo metaboliza diferente y es gracias a eso, gracias a esa formulación, que tu cuerpo puede activar, bueno, tu sistema inmune se puede activar en 2 horas con 600 miligramos. Entonces, si tú te quieres ir allá afuera a comprar el factor de transferencia del poli, lo puedes hacer, pero no vas a tener los beneficios que aquí tienes. Además de todo lo que en otras pláticas les hemos dicho, ahorita no me voy a detener ahí, pero ojo, hay muchas, muchas diferencias. Aquí yo solo te lo estoy dando de forma general. ¿Ok? Ahora, ahí estás viendo las comparaciones de estos dos, pero ¿qué pasa entonces con el Max? Pues bueno, mira, la gran diferencia, ¿verdad? Es la fórmula más avanzada que existe en el mundo. Se considera una fórmula de amplio espectro. ¿Por qué? Porque, bueno, cuenta con la Trifactor fórmula igual que los otros dos, pero se le añade el Phytofactor, 300 miligramos de Phytofactor por cada 4 cápsulas que tú consumas de factor de transferencia. Entonces, fíjate cómo aquí, ya esto en un término un poco más técnico, a la coadyuvación del Phytofactor con la Trifactor fórmula se le llama la fórmula blend de For Life, ¿ok? No te revuelvas, simplemente llámale la fórmula de For Life, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque ahora ya no solamente son 3 factores, sino ahora ya son 4. Nada más que ahorita, bueno, estamos separando el fitofactor de los otros tres, pues para que obviamente podamos enfocarnos ahí. Entonces, si tú coadyuvas o si tú sumas los 300 miligramos de fitofactor que solo el Max tiene con los 600 miligramos que ya traíamos de la Trifactor Fórmula, nos da un total de 900 miligramos de la fórmula For Life, patentada. Con solo 4 cápsulas tienes 900 miligramos, o sea, es mucho más que cualquier otro producto. Además está reforzado de igual manera con 10 miligramos de zinc, al igual que Plus, pero se le añade, adicional a todo esto, se le añaden 200 miligramos de vitamina C y 10 microgramos de vitamina D. Para que te des una idea, más o menos, los 200 miligramos de vitamina C equivalen más o menos como al 70-60% de los miligramos que necesitarías consumir de vitamina C al día. ¿Ok? O sea, es una cantidad fuerte. Y los 10 microgramos de vitamina D corresponden al 50% de la cantidad que tú tienes que consumir todos los días de la vitamina D. ¿Ok? Que obviamente tanto el zinc como la vitamina C y la vitamina D son impulsores de células inmunitarias y específicamente estos tres, el zinc, vitamina C y la vitamina D, pueden actuar en células muy específicas para combatir patógenos, no necesariamente enfermedades autoinmunes. Para eso está la fórmula For Life, es decir, el nanofactor, el ovofactor, el ultrafactor y el fitofactor. Entonces, por eso es que se le considera como un inmunomodulador, porque la fórmula For Life, junto con el IP6, que en este caso, en el Max, ya viene en una dosis clínica, ojo con esto, en el Plus, ahí me regreso, en el Plus incluye IP6, pero incluye, digamos, solo una pequeña cantidad, la cantidad suficiente como para darle un poquito más de inteligencia al producto, pero en el Max ya tiene el IP6 en una dosis clínica. ¿Qué significa esto? Ya en una dosis mucho mayor.
en una dosis más concentrada para que podamos ver los efectos que tanto hemos visto en los videos y en muchas otras cosas que va a activar específicamente a las células madre, ¿ok? Ahorita vamos a hablar de eso. Por consecuencia, al tener toda esta fórmula, la Trifactor Fórmula, el Phytofactor, el refuerzo del zinc, vitamina C, la vitamina D, el IP6 en dosis clínica, tiene también un refuerzo en la mezcla de superhongos, aquí ya son 500 miligramos por porción, o sea, también está reforzado. Entonces, por consecuencia, eso nos da una cobertura de más del 90% de las células inmunológicas y ahorita te voy a explicar por qué es tan importante tener esta cobertura. Obviamente, ahorita nosotros que ya conocemos o si tú habías escuchado antes una conferencia sobre los factores de transferencia en donde les explicamos la importancia del sistema inmune, ¿verdad? Que es el médico interno, es el responsable de que todo tu cuerpo esté funcionando bien. Entonces, obviamente tú que ya sabes eso, comprendes que pues obviamente el 90% de cobertura pues es mucho mejor, pero para las personas que pues, no tengan idea de esto, ahorita que lo explique más a fondo, vamos a ver cuál es la función de cada una de las células. Y este valor que te estoy dando ahí de fuerza es un aproximado, ¿ok? Quiero que sepas, y aquí justo también quiero dar este dato, todavía está muy reciente el lanzamiento de Transfer Factor Max. O sea, al día de hoy estamos a martes 28 de julio del 2026, ¿no? Porque justo esta sesión está siendo grabada, entonces si alguien la está viendo en repetición, a lo mejor en el futuro del 2027, bueno, esto fue grabado en el mes de julio del 2026. Tenemos apenas un mes de lanzamiento de Transfer Factor Max y si bien ya tenemos mucha evidencia clínica, ya se han hecho muchas pruebas en humanos, esto es importante y ahorita te voy a mostrar un video que lo verifica, porque yo sé que hoy muchas personas se pueden meter a ChatGPT o a la IA, ¿verdad? Para poder confirmar todo esto, pero quiero que sepas, que te quede claro desde ahorita que toda la información, como los estudios clínicos, las muestras, toda esa evidencia científica y o farmacéutica que se vaya teniendo, o sea, se va a ir dando con el tiempo. Es decir, si tú hoy buscas detalles específicos, como por ejemplo, si Phytofactor ha sido probado en humanos, la IA te va a decir que no, pero sí se ha probado en humanos. Por eso ahorita te voy a poner un video. Pero si tú lo buscas dentro de los próximos 3, 4 meses, que le des tiempo a que obviamente pues toda esa nube de información se vaya cargando, vas a ver que la misma IA te va a decir, es correcto, Phytofactor se ha probado en humanos y se comprobó A, B, C y D. Entonces, esto te lo dejo súper claro porque yo sé que muchas personas a veces contrastan con la IA, ¿verdad? A ver, vamos a ver si lo que dice Lalo es real. Hay que darle tiempo principalmente a Transfer Factor Max a que se siga posicionando. Hablo no en testimoniales, que por supuesto eso igual, sino hablo en que la información, la evidencia científica y clínica se vaya posicionando en la nube o en Internet. Que dicho sea de paso, hay más de 6,000 estudios clínicos, fíjate esto, ¿eh? Solo el transfer factor de 4Life, no el de, no, transfer factor de 4Life tiene más de 6,000 estudios clínicos. Y el ingrediente que le sigue de más estudio comprobado es el IP6, específicamente con 350. O sea, entonces, esto está muy estudiado, pero dale tiempo para que tú lo vayas comprobando cada vez más y más de manera natural en el Internet. Así que volvemos por acá, ¿verdad? La fuerza aproximada que yo te estoy dando, esto es con base en ciertos cálculos que algunos expertos, que algunos médicos nos han dado, es del 800%, es decir, del doble aproximadamente de lo que el Transfer Factor Plus nos daba, obviamente basándonos en los miligramos y lo que cada ingrediente hace, ¿verdad? Pero no tarda For Life en sacar ya el estudio oficial para saber específicamente pues, cuál es la fuerza que Transfer Factor Max da, pero es un aproximado del 800% y por supuesto también tiene la capacidad de activar el sistema inmunológico en 2 horas. El tamaño de la porción es de 4 cápsulas. Recordemos que es una dosis sugerida por 4Life, pero dependiendo de cada persona va a ser la dosis que se tenga que ingerir. Ahora, aquí quiero hacer también una aclaración muy importante. Ahorita que vi esto de incluye IP6 en dosis clínica. Una cosa es hablar, digamos, de grados clínicos y otra cosa es hablar de grados farmacéuticos, ¿ok? Cuando tú escuches hablar de un producto que tiene un respaldo o un aval de grado farmacéutico, estamos hablando de que su pureza y su calidad
Solo esas dos, que la pureza y la calidad son del más alto nivel, ¿ok? Pero cuando hablamos de un grado clínico, estamos hablando de que la efectividad de dicho producto, sus ingredientes, son muy altos o están estudiados, han sido avalados clínicamente, ¿ok? Entonces no te dejes engañar, porque yo, mira, he visto pues sí, mucha publicidad engañosa, ¿verdad? De otras compañías que hablan ahí de que no, y contamos con el grado clínico. Sí, pero si no cuentan con el grado farmacéutico, entonces tienen una desventaja y viceversa. Si solamente cuentan con un grado farmacéutico, pero no cuentan con un grado clínico, igual, o sea, tienen que estar los dos para que tú te puedas asegurar que un producto de verdad cumple con lo que dice que hace, tiene que tener grado farmacéutico y grado clínico. ¿Y qué crees? For Life tiene los dos. Los dos. El grado clínico, es decir, la pureza y la calidad de los ingredientes, son sometidos a más de 700 pruebas que incluso instituciones independientes a For Life regulan directamente en el laboratorio. Y es de ahí en donde le dan el grado farmacéutico AAA. Es una compañía AAA, ¿ok? En grado farmacéutico. Y el grado clínico es cuando ya el producto se somete a pruebas, ¿verdad? En animales o en humanos para demostrar clínicamente que efectivamente el producto cumple. Entonces, For Life cuenta con los dos. Entonces, esto te tiene que dar a ti como consumidor la tranquilidad, pero si tú vas a compartir de esto también la seguridad de que lo que tenemos no es cualquier cosa, ¿ok? Entonces, ahora sí, dicho esto, vamos a entrar de lleno ahora sí en los ingredientes de Transfer Factor Max. Vamos a hablar específicamente de eso que estás viendo ahí. Este es el resumen de lo que vamos a ver hoy, ¿ok? Las afirmaciones sobre Transfer Factor Max nos dicen que aumenta las células madres inmunológicas para favorecer la regeneración de tejido. También nos dice que va a activar más del 90% de las células inmunológicas, contiene fitofactor para una respuesta inmunológica más rápida, y te tengo otro dato por ahí bien interesante sobre fitofactor, y también que aporta una gran cantidad del activador de células inmunológicas IP6. Esto es lo que vamos a ver y esto lo vamos a desglosar. Así que prepárate porque con esto comenzamos. Como te lo mencionaba, el cuerpo o tu sistema inmunitario cuenta con una diversidad de células inmunitarias muy amplia, que cada una de ellas tiene una función diferente. Aquí yo te hice esta tabla, no nada más para que tú puedas conocer las células del sistema inmune. De tu lado izquierdo estás viendo dos segmentos o dos campos de células inmunitarias. Las células que se les llaman las células de inmunidad innata, es decir, las que van a actuar más rápido, las que son tu primer barrera de defensa, las que en cuanto te da algo son las primeras que responden. Por eso se llama inmunidad innata. Y abajo vemos otro campo que dice inmunidad adaptativa, es decir, estas células son las que a lo mejor ya juegan un papel un poco más estratégico, un poco más, sí, en donde requiere un mayor grado de trabajo, en donde requiere un mayor grado de inteligencia para saber y determinar qué hacer con esa bacteria, con ese patógeno que se está presentando, porque como sabemos hay bacterias buenas y hay bacterias malas, y principalmente el ser humano está constituido por más bacterias buenas que las que entran malas. Entonces, tu sistema inmunológico debe tener la capacidad de reconocer a esas bacterias o esos patógenos que estén entrando que no deban estar ahí. Entonces, por eso es un poco más adaptativo. No es de una respuesta rápida como las innatas, sino es de una respuesta más lógica. Por eso es inmunológico. Por eso es también inmunidad adaptativa. Entonces, vemos ahí que están los neutrófilos, los macrófagos, las células NK, las células dendríticas, los linfocitos B, linfocitos T, que son dos grupos, el CD4 y el CD8, y cada una de ellas, como lo puedes ver ahí, tiene una función diferente. Por ejemplo, los neutrófilos son la primera respuesta contra infecciones. Cuando te da gripa y empiezas a moquear porque estás sacando todo el bicho que ahí estaba, es gracias a los neutrófilos. Los macrófagos son los que eliminan patógenos y ayudan a reparar al cuerpo. Por ejemplo, es cuando a lo mejor llega un virus mucho más grande, mucho más potente, entonces entra el macrófago y lo fagocita y lo expulsa. ¿Sale? Las células NK son como esas células kamikaze, ¿no? Que dicen, pues yo tengo que ir con todo contra este virus o contra esta cosa porque viene fuerte y pum, se lanzan a la guerra y literal ellas dan su vida por ti. A diferencia de los otros
que ellos tienen la capacidad de mantenerse vivos en tu cuerpo. Las células NK no son las famosas células asesinas naturales, es decir, destruyen a las células infectadas y también se destruyen a sí mismas para eliminar residuos. Y así, ¿no? Cada una de ellas tiene diferentes funciones. Y ahí estás viendo en dónde actúan los factores de transferencia de 4Life. Por ejemplo, el avanzado solamente actúa en las células NK, en los linfocitos B y en los dos grupos de los linfocitos T. El plus actúa con los macrófagos, con las células NK y con los grupos de la inmunidad adaptativa. Pero el max actúa en todos. Actúa en los neutrófilos, en los macrófagos, en las NK, en las dendríticas y en los linfocitos B y el grupo de células de los linfocitos T. ¿Ok? Entonces, en resumen, el sistema inmunológico funciona como una red coordinada donde cada célula tiene una función específica para proteger, reparar y mantener el equilibrio del organismo. Entonces, aquí vamos comprendiendo la importancia de tener una mayor cobertura en el sistema inmunológico. No porque no funcione el avanzado, no. O no porque no funcione el plus, no. O sea, si hoy pregunto, es más, pónganme en el chat, ¿alguien ha visto algún testimonio con el factor de transferencia avanzado o el plus? Escríbamelo ahí. Con cualquier enfermedad, con cáncer, con diabetes, con artritis, con lupus, con esclerosis, con... Y vamos a ver cuántas personas nos escriben si alguien ha visto testimonios con el avanzado y con el plus. Y ahorita te vas a dar cuenta si tú te estás conectando por primera vez que todos, porque fueron los primeros factores que tuvimos. Pero ahora con el Max, pues estamos a punto de presenciar algo mucho más poderoso, porque el Max cubre hasta el 90%. Específicamente de este grupo que te estoy mostrando, cubre todos, porque hay más todavía. Pero específicamente estas que se considerarían como las más importantes, el Max cubre todos. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué es Phytofactor? Bueno, Phytofactor es el nombre que 4Life dio a su factor de transferencia de origen vegetal. Como te decía, es otro tipo de factor de transferencia. Según la compañía, fue descubierta tras más de 5 años de investigación en colaboración con Unigen, un laboratorio especializado en investigación de compuestos vegetales. Es decir, 4Life participó de la mano de un laboratorio independiente para poder llegar a la conclusión de esto, pero 4Life es el que cuenta con la patente, ¿ok? No Unigen, sino es 4Life. El descubrimiento se centra en péptidos bioactivos provenientes de semillas de una planta que se llama Brassica napus. ¿Ok? O canola, que también se le conoce así. Entonces, las semillas de Brassica napus es de donde se extrae específicamente el fitofacto. ¿Sale? Así es como nace. Ahora bien, vamos a ver qué hace, cómo actúan estos péptidos bioactivos, es decir, qué hace fitofacto. Bueno, tienen diferentes funciones. La primera función es que va a modular la respuesta del sistema inmunológico, favoreciendo un funcionamiento más equilibrado. Esto está muy interesante. ¿Por qué? Porque si nosotros ya conocíamos o ya sabíamos que el factor de transferencia, tanto el plus como el avanzado, es decir, la trifactor fórmula por sí sola, ya funcionaba como un inmunomodulador, esto viene a reforzar esa acción. Es decir, no nada más activarlo como loco y ya, sino a poder tener más inteligencia al momento de atacar enfermedades autoinmunes. ¿Ok? Al final te voy a dar también alguna orientación sobre a dónde podemos dirigir Transfer Factor Max y dónde se sugiere mejor usar avanzado y plus, pero esto quiero que te quede claro. O sea, prácticamente en la mayoría de las enfermedades autoinmunes, solo hay algunas cuantas que no, te lo voy a decir al final, pero en la mayoría de las enfermedades autoinmunes podemos usar Transfer Factor Max gracias al Phytofactor, ya que va a acelerar la respuesta inmunomoduladora de tu propio cuerpo, ¿ok? Pero además de eso, contribuye a la comunicación de células inmunitarias. Entre ellas se puedan regular mejor a través de señales biológicas que las mismas células inmunitarias se lanzan entre sí para poder conectarse y coordinarse y decidir cómo actuar. Lo que favorece una respuesta más rápida y adaptativa del sistema inmune, lo mismo que hace una planta en su ambiente natural. ¿Sí o no? Aquí quiero que ustedes me digan si sí o no en el chat. Cuando una persona ya cuenta con una enfermedad, por lo regular, o principalmente una enfermedad grave, mortal, el tiempo es el mayor enemigo, ¿sí o no? Por ejemplo, si a alguien le detectan cáncer en fase terminal, el enemigo más grande, ¿quién es? Es el tiempo. Es el tiempo. Entonces, qué importante es tener un producto, tener una herramienta
que no nada más pueda combatir una enfermedad, sea cual sea, sino que lo pueda hacer rápido. Y aquí quiero entonces ponerte justo el ejemplo de una plantita. Por eso es que For Life decide analizar más a fondo el Phytofactor, porque For Life pensando, a ver, o sea, ¿cómo podemos encontrar un refuerzo al sistema inmune sobre lo que ya tenemos? ¿Cómo le podemos dar más? Y entonces se dieron cuenta que las plantas, número uno, también cuentan con un sistema inmunológico. Eso para mí es impresionante. O sea, yo sé que son seres vivos de otro reino o de otro tipo, pero tienen sistema inmune, eso está padrísimo. Y que ese sistema inmune de las plantas también es compatible con el nuestro. Pero cuando investigaron cómo funcionaba el sistema inmune de una plantita, fue impresionante. ¿Por qué? Porque yo te pregunto, cuando te da frío, ¿qué haces? Pues te tapas, ¿no? Te pones una chamarra, te metes a las cobijas y listo. Cuando te da calor, lo mismo, ¿verdad? Pues te quitas la playera o pones el aire o lo que sea. Si te da sed, ¿qué haces? Tomas agua. Si te da hambre, comes, ¿no? Si llueve y se empieza a caer el cielo, pues con que te metas a un techito, ya, ¿no? O sea, tú tienes, digamos, de forma primitiva, la capacidad de defenderte ante ciertas amenazas que se puedan presentar. Obviamente hablando de manera muy general, ¿no? Pero incluso también de manera ya más profunda. O sea, tú también podrías tener herramientas que puedes consumir para combatir una gripa o algo así, ¿no? Una plantita, ¿qué crees? Una planta, ¿no? Una planta, si el sol está a todo lo que da, se tiene que adaptar. Si está lloviendo fuertemente, se adapta. Si hace mucho frío que cae nieve, se adapta. Si hace mucho calor, si no ha tomado agua en no sé cuántos días porque hay sequía, si, o sea, cualquier intemperie, con cualquier amenaza que se le presente, la planta que crece a través de su sistema inmunológico tiene la capacidad no nada más de responder más rápido, porque si no se muere, sino de adaptarse al ambiente. Esa inteligencia la estamos recibiendo nosotros a través de Phytofactor. Qué impresionante, ¿verdad? Entonces esto va a hacer que nuestro sistema inmunológico, conforme tú vayas consumiendo Transfer Factor Max, porque obviamente esto no va a pasar con un bote que te tomes, esto va a ser con el tiempo, ¿verdad? A la medida del tiempo, tu cuerpo no nada más va a ser capaz de responder más rápido, sino también de adaptarse mejor a el estrés, al ambiente, a la situación que se esté presentando en tu vida y tu sistema inmunológico pueda responder. Entonces, como no tengo mucho tiempo, ya no puedo ahondar en eso, pero esto está impresionante. En estudios preclínicos han mostrado apoyar la actividad de macrófagos y otros componentes de la inmunidad innata. ¿Te acuerdas que te enseñé que hay dos grupos de células inmunitarias? Las células de inmunidad innata y las células de inmunidad adaptativa. Específicamente, Phytofactor va a impulsar a las células inmunitarias de la inmunidad innata, es decir, a estos que están aquí, estos, los neutrófilos, los macrófagos, las células NK y las células dendríticas. Por eso Max está en todos, ¿ya viste? Los otros van a entrar con los otros ingredientes. Entonces, esto va a hacer que la respuesta, en este caso, a patógenos que se presenten, digamos, en modo de bacterias, virus, parásitos, gérmenes, o a causa de defensas bajas, la respuesta sea mucho más rápida. Entonces ya vimos los dos lados, ¿verdad? Ya vimos que tiene la capacidad de favorecer el equilibrio inmunológico y por eso lo puede consumir una persona con una enfermedad autoinmune, a excepción de algunas cuantas. Y también ya vimos que también tiene la capacidad de darle más fuerza de manera que responda más rápido y más adaptativo. Luego dice, también presentan propiedades antioxidantes que pueden ayudar a reducir el estrés oxidativo asociado a la inflamación. Recordemos que el estrés que vives todos los días por el trabajo, por tu familia, por las deudas, por lo que sea, también estresa a tus células y a eso se le llama estrés oxidativo, es decir, tus células empiezan a oxidar y mueren más rápido, pero ahí no para, sino que también se inflaman. Entonces, ya se ha comprobado, hemos visto también en algunos Zooms, que la mayoría de las enfermedades, principalmente las autoinmunes, surgen a causa de una sobreinflamación celular. A veces pensamos que la inflamación solamente tiene que ver con la panza, ¿no? Así como que me eché unos tacos y ando bien inflamado, ¿no?
tus células también se pueden inflamar, tus células inmunitarias también se pueden inflamar y cuando se inflaman no trabajan correctamente, pierden inteligencia, pierden fuerza y entonces se van desgastando más rápido y llegan enfermedades autoinmunes, ¿ok? Entonces esto va a reducir este problema asociado con la inflamación. Entonces, básicamente así es como funcionan estos péptidos. Recuerda, igual que una manera de llamar a los factores de transferencia son péptidos. Es una cadena de péptidos bioactivos que va a trabajar directamente en las células inmunitarias, ¿ok? Ahora vamos a hablar del otro ingrediente que es el IP6, que como te decía, después de Transfer Factor, el IP6 es uno de los ingredientes o de las, sí, de las herramientas que existen en el mundo más estudiado a nivel mundial, que va enfocado específicamente al sistema inmune. Fíjate ahí, el IP6 dice que va a ayudar a mantener la salud y la autorrenovación de unas células muy específicas que se llaman células madre hematopoyéticas. ¿Ok? Hay dos tipos de células madre. Ahorita no recuerdo el nombre de la otra célula madre, pero la otra célula tiene la capacidad de convertir cualquier tipo de célula en tu cuerpo en la célula que tu cuerpo esté necesitando. Por ejemplo, el otro tipo de células madre tiene la capacidad de crear neuronas si es que ve que tu cerebro necesita, de crear células sanguíneas, de crear células hepáticas, etcétera, etcétera. Pero en este caso, las células madre hematopoyéticas son el tipo de células madre que se van a enfocar única y exclusivamente a crear células inmunitarias especializadas. Es decir, si tu cuerpo está necesitando más células NK, un ejemplo, la célula madre va a decir, necesitamos más células NK, pum, y las empieza a ¿qué? A producir. Si tu cuerpo dice, ¿sabes qué? Necesito más macrófagos, o necesito más linfocitos T, o necesito más células dendríficas, las células madre hematopoyéticas tienen la capacidad de crear todo el arsenal de tu sistema inmunitario, el que necesite. Y esto está bien interesante porque entonces estamos hablando de que literal la inmunidad que tú vas a empezar a crear va a ser de un nivel impresionante, de máximo nivel, por eso se llama Transfactor Max. También favorece la producción de nuevas células del sistema inmunológico a través justamente de las células madre hematopoyéticas. Modula la actividad de células NK y macrófagos, es decir, también actúa como un inmunomodulador para que no nada más se lancen a lo loco, ¿verdad? A destruir y a, no, sino que lo hagan también de forma inteligente. Protege las células ante el estrés oxidativo y apoya la reparación y renovación del sistema inmune. Otro dato importante de las células madre que ahorita vamos a ver más a fondo es que también estas células específicas, las hematopoyéticas, tienen la capacidad de regenerar tejido. Y si tú recuerdas, también en algunos Zooms te hemos dado esa explicación, ¿verdad? La cadena de creación, donde todo inicia con los átomos. Los átomos crean a las moléculas crean a las células crean tejido, el tejido crea órganos y los órganos sistemas. Entonces, las células madre van a tener la capacidad de regenerar el tejido. Si yo digo eso, al buen entendedor, pocas palabras, entiéndase como que vamos a tener la capacidad de regenerar órganos. ¿Ok? Entonces, si tú conoces a una persona, un ejemplo, a lo mejor con una disfunción renal o con pancreatitis o que un pulmón le funciona al no sé cuánto por ciento, vamos a tener la capacidad con Transfactor Max a través de las células madre hematopoyéticas de regenerar tejido, gracias a IP6, que es lo que contiene Transfactor Max en una dosis clínica, que fue lo que te estaba compartiendo, ¿verdad? El IP6 no crea células madre, sino que ayuda a preservar su función y a mantener un entorno biológico favorable para que generen nuevas células inmunológicas. Es decir, si esas células madre están viviendo en un ambiente correcto, ellas mismas se van a recrear, se van a autogenerar, se van a autorrenovar y a su vez van a estar creando a las células inmunitarias. ¿Por qué For Life lo incluye en Transfer Factor Max? Porque el objetivo del IP6 es complementar la acción de los factores de transferencia, incluyendo Phytofactor, proporcionando un entorno favorable para la generación y funcionamiento de las nuevas células inmunológicas, no las que ya tenías. Esas, pues si están funcionando mal, pues las tenemos que sacar de ahí, ¿verdad? Por eso también es importante que de vez en cuando tú estés consumiendo H Pro. Este tip nos lo dio este Oscar, nuestro
naturópata que estuvo aquí hace un mes y que estuvo el sábado también, dice él que es importante que todos, aunque no tengas ninguna enfermedad, todos podamos estar consumiendo Age Pro por lo menos 2 veces al año, porque es como podar el césped. O sea, es como que tú con Age Pro le ayudes a tu cuerpo a sacar las células que ya no están funcionando bien y entonces ya cuando empieces a consumir Transfer Factor, del que sea, en este caso el Max, pues pueda funcionar mejor la célula nueva, ¿ok? En un estudio clínico se observó una movilización significativa de células madre inmunológicas gracias a la formulación en conjunto, es decir, con todo lo que te estoy mostrando. La formulación de los transfer factor, del IP6, también de los superhongos, la vitamina C, la vitamina D, etcétera, etcétera. Pero vamos a comprender un poco más a fondo qué es una célula madre. Con esto vamos casi cerrando. Una célula madre es una célula especial que actúa como la reserva biológica del organismo, es decir, siempre está ahí pendiente a lo que necesites. Es la reserva que está ahí para cuando tú ya se te acabaron, no sé, las células T, entra la célula madre en acción. La célula madre tiene dos características únicas. Puede autorrenovarse, es decir, producir más células madre iguales a ella. Por eso leíamos, ¿verdad? Que el IP6 no crea células madre, solo va a reforzar el ambiente dentro de tu cuerpo, va también a nutrir a las mismas células inmunitarias. ¿Para qué? Para que la propia célula madre tenga la capacidad de autorrenovarse y producir más células madre, en este caso del grupo de las hematopéyicas. Puede diferenciarse en células especializadas, o sea, tiene la capacidad de reproducirse en células específicas, como células de la sangre, células del músculo, células de la piel, células del hígado, del sistema nervioso, etcétera. Pero recuerda que esa es el otro tipo de célula madre. De la que yo te estoy hablando es de la célula madre que produce células inmunitarias. ¿Cuál es su función? Su principal función es mantener, reparar y regenerar los tejidos del cuerpo. Cuando una célula envejece, se daña o muere, las células madre pueden generar nuevas células para reemplazarla. Y aquí esto te lo quiero decir con mucho orgullo y con mucha felicidad. Hace como unos 15, 20 días estaba dando justamente una conferencia, la primera charla presencial que di sobre Transfer Factor Max. Todavía no tenía todo este conocimiento porque me metí a estudiar más. Solo tenía lo básico, pero lo que pudimos concluir para el día de esa charla fue que ¿cuántos hemos escuchado de los famosos tratamientos con células madre allá afuera, en el Ángeles del Pedregal, en el ABC, en allá, ¿no? ¿Y cuánto cuestan esos tratamientos? Uf, miles, ¿no? No sé, yo he escuchado hablar de tratamientos con células madre de más de 100,000 pesos. Y que no es de que te lo apliques una vez. O sea, te lo tienes que aplicar constantemente y quién sabe durante cuánto tiempo, pero que según ellos te garantizan que son los tratamientos como más potentes que hay, justo para poder regenerar órganos, para poder ayudarle a un riñón, al páncreas, lo que sea, ¿no? Hoy, literalmente estás teniendo un tratamiento como eso, encapsulado en el Transfer Factor Max por 1,400 pesos, que es lo que cuesta un bote. Por el amor de Dios, o sea, no sé si estás dimensionando lo que te estoy diciendo. Por eso es que te digo que yo te lo digo con toda la felicidad, porque si con Transfer Factor Plus y el Reovida juntos vimos maravillas, Dios mío, lo que vamos a ver, lo que estamos a punto de presenciar de verdad, que no va a tener precio en la historia. Y prepárate, porque tú que eres embajador de For Life, es decir, tú que estás llevando esta información a otras personas, vas a bendecir a cuanta gente no te imaginas. Por un precio tan accesible. Por eso luego hasta me da coraje cuando dicen, es que está bien caro. Y les digo, a ver, ¿cuántos cigarros te fumas al mes? ¿No? O sea, ¿y cuánto cuesta una cajetilla hoy en día? No sé, como 100 pesos, ¿no? Y luego gente que se echa 2 o 3 cajetillas diarias. Digo, no manches, esto no es nada caro a comparación de la porquería que se meten en el refresco, en las papitas, en el gansito y todas esas cosas. Por el amor de Dios, tienes aquí un tratamiento de alto grado clínico y farmacéutico. Sorry, aquí le piqué mal, pero o sea, no sé si estás alcanzando a dimensionar lo que tenemos en nuestras manos. Entonces, las células madres son la principal fuente de renovación y reparación celular del cuerpo humano. Esto también incluso lo vamos a poder reflejado
en poder detener un poco el envejecimiento prematuro, ¿verdad? Porque eso lo hemos visto con Gold Factor, con Age Pro, todo esto cuando nuestras células mueren más rápido, pues también por consecuencia nosotros nos vamos arrugando más rápido, etcétera. Aquí también incluso vamos a tener como un efecto secundario, pues que vamos a tener una disminución o un equilibrio en el envejecimiento prematuro, ¿ok? Pero el enfoque principal en este caso con TF Max 100% son las células inmunitarias. Entonces, bueno, antes de que te muestre las dosis y todo esto, quiero cerrar con el video que te prometí en donde te decía que sí hay estudios en humanos, sí ya 4Life cuenta con estudios en humanos y vamos a ver este video que dura un minutito para que podamos reforzar todo lo que acabamos de ver y que puedas comprobar que todo lo que te acabo de explicar, obviamente yo lo extraje de los estudios clínicos que públicos, al menos los públicos que ya existen de parte de 4Life, investigando también un poquito más acerca de los ingredientes, así que vamos a ver este video y continuamos. El sistema inmunológico es una red compleja de células y órganos distribuidos por todo el cuerpo. Existen muchos tipos de células inmunológicas y cada una tiene un rol específico e importante. Todas estas células deben estar coordinadas a fin de mantener una salud óptima. En un estudio interno que realizamos con 15 personas que nunca habían tomado 4Life Transfer Factor, se les administró 4Life Transfer Factor Max o un placebo durante 3 días y después de un descanso de 2 semanas se les administró la opción opuesta. Finalmente, se tomaron muestras de sangre después de haber tomado el producto y el placebo. Con estas muestras de sangre se concentraron los neutrófilos y se pusieron a prueba exponiéndolos a distintas amenazas inmunológicas. Luego se midieron y compararon las respuestas de cada participante al tomar 4Life Transfer Factor Max y al tomar el placebo. Se observó una mejora significativa en varios indicadores de activación de los neutrófilos, los cuales constituyen cerca del 50% de todas las células inmunológicas y juegan un rol principal en casi toda respuesta inmunológica. Los resultados de este estudio demuestran una mayor preparación y vigilancia de los neutrófilos, lo que eleva nuestro porcentaje total documentado de células inmunológicas activadas con 4Life Transfer Factor Max a más del 90%. Maximiza tu sistema inmunológico hoy mismo con 4Life Transfer Factor Max. Pues ahí está, ¿verdad? Obviamente son videos comerciales, por llamarlo así, es decir, para que cualquier persona lo pueda comprender. Sin embargo, todos estos estudios clínicos van a estar a la disposición de nosotros. 4Life, como te decía, los va a ir revelando poco a poco. De hecho, al final quédate porque Cristian nos va a dar un anuncio justo de nuestro próximo evento donde va a venir el científico desarrollador de la fórmula Transfer Factor Max y ahí es en donde poco a poco vamos a ir conociendo más y más a través ya de documentación científica, ¿ok? Entonces, bueno, vamos cerrando ya con esta conferencia. Como te decía, nos podríamos aventar aquí mucho tiempo de lo impactante que es, pero la dosis, bueno, hasta este momento, basándonos ya en ciertas experiencias, ciertos testimonios que hemos tenido con diferentes casos, incluyendo casos con cáncer, casos con diabetes, en niños, en adultos de la tercera edad, etcétera. Bueno, ahí está la dosis preliminar que yo creo que va a ser la que se va a mantener de esta manera. Ya yo te lo puedo decir con toda la seguridad, confía en estas dosis, ¿verdad? Porque ya las hemos comprobado. De preferencia, la dosis consumirla después de los alimentos. Eso sí es muy recomendable para que la absorción de los ingredientes pues tenga más efectividad. La preventiva son las 4 cápsulas al día, como lo veíamos, ¿verdad? Que es la dosis sugerida del bote, Transfer Factor Max, 4 cápsulas al día, 2 en la mañana y 2 en la noche, por eso dice 202. 2 en la mañana, 2 en la noche. La correctiva sería de 3 cápsulas cada 8 horas, 3, 3, 3. Y la crónica sería de 4 cápsulas cada 8 horas, 4, 4, 4. Obviamente, con el paso del tiempo vamos a ir viendo también ciertas respuestas y podríamos incluso ir adaptando las dosis como lo hemos hecho con el Plus. También depende si la persona está coadyuvando su tratamiento con un producto dirigido de 4Life.
o sea, si se toma el Riovida, si se toma el BCB, si se toma el Rinuvo. También de ahí vamos a depender mucho para poder concretar una dosis, pero tú te puedes basar en esto sin ningún problema, incluso aunque la persona esté o no esté consumiendo un producto dirigido de For Life, ¿ok? Ahora, muchas personas nos habían hecho la pregunta respecto a cómo tomar la famosa bombita. ¿No? Cómo tomar la bombita ahora con Transfer Factor Max. Para los que no sepan cuál es la bombita, es la mezcla literalmente de las cápsulas. Tú abres las cápsulas de factor de transferencia y las mezclas en el jugo de Río Vida. A eso nosotros le llamamos bombita, pues porque obviamente es la bomba a tu sistema inmune para dar una fuerza sin igual en casos obviamente muy críticos, como por ejemplo cáncer desahuciado, no sé, o sea, cosas así ya muy, muy severas. Pues sí se sugiere preparar la famosa bombita. ¿Cómo la vamos a preparar? Bajo la dosis crónica, ¿ok? Tú le vas a disolver, son 4 8 no es cierto, perdón. Tú vas a disolver de Transfer Factor Max, vas a disolver 50 cápsulas en una botella de Riovida jugo, ¿ok? Y ya con esa mezcla, la persona se puede tomar de 2 a 3 shots al día. ¿Ok? De 2 a 3 shots. Repito, aquí va a depender mucho del diagnóstico. Entonces tú le disuelves. Pero ahora, ¿cuál es la intención de disolver las 50 cápsulas? Bueno, antes disolvíamos 45 cápsulas de Plus en las botellas de Revida, pero antes con el Plus comprábamos 6 botellas de Revida jugo para que todo el tratamiento le durara un mes. Entonces tenía que comprar 3 botes de Transfer Factor Plus. ¿Sale? Y 6 botellas de Revida para que de esta manera, tomándose 3 shots al día, le dure un mes completito. Ahora, digamos que con el Transfer Factor Max, esta nueva reformulación de la bombita, son 50 cápsulas de Max, pero en lugar de comprar 3 botes de Max, va a comprar 2 nada más. Y en lugar de comprar 6 botellas de Revida jugo, va a comprar solamente 4. De esta manera, la persona se tendría que tomar 2 shots al día para que le dure un mes. Y esto ya es un tratamiento correctivo crónico, ¿ok? Porque recuerda que por eso es la bombita, ¿sale? Entonces, bueno, para las personas que tenían esa duda, así puedes crear la bombita con Transfer Factor Max y Revida Jugo. Ahora, por último, ya para pasar a esta última parte, yo sé que ya me alargué mucho, pero bueno, si sigues aquí es porque está bueno, ¿verdad? Entonces, antes de entrar a la parte de preguntas y respuestas rápido, solamente quiero decirte a un grupo específico de personas que no se sugiere Transfer Factor Max, pero ojo, no porque no le vaya a funcionar o porque le haga daño. Estos dos grupos son personas que estén teniendo problemas articulares, como artritis, todo esto que tenga que ver con problemas articulares, de inflamación, de cualquier tema articular. Y el segundo grupo es problemas que estén teniendo a nivel sistema nervioso central o periférico. ¿Ok? No va a ser siempre en todos los casos, pero sí en la mayoría hemos visto que la respuesta inmunitaria que tiene Factor de Transferencia Plus y Transfer Factor Max es tan rápida y es tan fuerte que en específico estos dos grupos de personas sienten mucho dolor, sienten mucha incomodidad, pasan a veces hasta por ciertas, las famosas crisis curativas, en donde sienten mucho más dolor del que tenían antes o algo pasa. Y ojo, esto hago el énfasis en que no es que sea malo o no es que le esté haciendo daño, es que tenemos que empezar con una dosis más suave para poco a poco ir activando al sistema inmunológico y poco a poco irlo modulando. Entonces se sugiere empezar los primeros 3 meses con factor de transferencia avanzado. Lo puedes coadyuvar sin ningún problema, por ejemplo, con el Rinuvo, con el Bioefa, con el BCB o con el Fibro MJ, con el músculo esqueletal, con el Flex for Life. Lo puedes coadyuvar, no hay problema, pero con el avanzado. Los primeros 3 meses te lo llevas así, obviamente en dosis correctiva, ¿verdad? Posterior a esos 3 meses podemos empezar a meter ya sea factor de transferencia max o factor de transferencia plus. Esto con la finalidad de que el cuerpo ya haya regulado la actividad inmunitaria y obviamente la respuesta que tenga al consumir estos otros factores que son mucho más potentes no sea tan molesta o no sea tan incómoda para el paciente. ¿Sale? Pero repito, va a haber casos en los que incluso
no les va a doler ni les va a pasar nada, sino que al contrario, dicen, no, pues mira, se me quitó de volada, se me disminuyó el dolor. Eso dependerá 100% del paciente y pues la única forma de descubrirlo es pues cuando se lo tomen, pero mejor yo desde ahorita te sugiero, empieza con el avanzado, específicamente en estos dos grupos, reitero, personas con problemas de sobreinflamación articular y personas con problemas de sobreinflamación en sistema nervioso o periférico, central, perdón, sistema nervioso central o periférico. ¿Ok? No te arriesgues, empieza con avanzado durante 3 meses y posterior le va subiendo al plus y luego al max o ya vamos viendo. ¿Ok? De ahí en fuera, todos los demás podemos ocupar Transfer Factor Max. En niños se sugiere usar Transfer Factor Max a partir de los 12 años. ¿Ok? Igual no es porque le vaya a caer mal al niño, no es porque le vaya a pasar algo, no, simplemente es por una mejor absorción y para que también la efectividad del producto, en este caso, como vamos a cubrir, digamos, una cantidad de células mucho más amplias, a veces justo los niños no se han terminado de desarrollar, entonces pues podríamos, digamos, estar como desperdiciando, por llamarlo de alguna manera, ciertos porcentajes de los ingredientes. Entonces le puedes dar el plus, el Revita jugo. Pero ya si ese niño es mayor a los 12 años, sin problema. Hemos visto también muchas personas que a sus hijos de 8 años, 10 años, algo así, les dan el max y no pasa nada. Repito, esto también es nada más una sugerencia, ¿verdad? No es que esté contraindicado, simplemente una sugerencia para mayor efectividad. Entonces, pues bueno, si alguien tiene dudas, este es el momento de escribirlas en el chat. Y bueno, aquí le voy a pedir a mi querido